Hola amante de los videojuegos y animes, bienvenidos de nuevo a otro video más. Vamos a analizar los 10 paneles más relevantes del capítulo 1181 del manga de One Piece. Y empezamos con fuerza. Imu hablando en tercera persona. En el capítulo 1181, Imu dice lo siguiente: el que más sufrió de esta historia es Mu, refiriéndose al fallecimiento del rey Harald. ¿Por qué Imu habla de Mu como si fuera otra entidad? Como si estuviera separada de él. Y eso abre dos posibilidades. La primera, Mu existió mucho antes que Imu. No como alguien del siglo vacío, sino como una figura todavía más antigua. El dios de la tierra. Un ser de la era de los dioses. Alguien que convivió con Nika, Loki y otras entidades legendarias. Si eso es cierto, Imu no sería Mu, sino alguien que heredó su poder al comer una fruta ligada a Mu, o al convertirse en su recipiente. Eso explicaría por qué habla de Mu como si fuera un ser distinto, porque estaría hablando del ser original. La segunda opción, si Imu sí es Mu, pero habla en tercera persona, aquí pueden estar pasando dos cosas: o perdió completamente su identidad con los siglos, separando su antiguo yo con el actual, o simplemente es demasiado mamón y arrogante a nivel de referirse a sí mismo como una figura superior. Ya saben, como esos reyes que no dicen yo, sino hablan de sí mismo como leyendas vivas. Y eso encaja bastante con Imu, alguien que se cree por encima de todos, que no se ve como un humano, sino como algo divino. Lo más interesante es que en ambas opciones, Mu representa una figura antigua y poderosa y marcada por el sufrimiento. Oda quiso que nos fijáramos en esa extraña forma de hablar de Imu, porque detrás de esas palabras viene algo enorme. Que Imu carga con el poder o voluntad de un dios antiguo, o que su ego es tan grande que ve su propia existencia como un ser superior a todos los demás. Ok, vamos a analizar el siguiente panel del manga. El verdadero poder de Imu podría ser más peligroso que una fruta normal. Ok, este panel es muy interesante. En el capítulo 1181, Imu revela que su poder se llama Omen, palabra que podría traducirse como presagio, pero también se puede traducir como aura demoníaca. Y lo más importante es lo que explica después. El Omen de Mu es su poder militar, un poder que duerme en todas las cosas. Esa frase podría cambiar todo lo que conocemos de One Piece hasta ahora, porque One Piece ya nos ha insinuado varias veces que todo tiene una voluntad o energía interna, no solo los seres vivos, también objetos y lugares. Y el mejor ejemplo podría ser el Merry, que en sus capítulos tenía alma propia y hasta llegó a moverse para salvar a la tripulación. Entonces, si Imu domina al máximo este poder que existe dentro de todas las cosas, no estaría usando una habilidad común, estaría controlando la esencia oculta del mundo. Y no quiero ser hate de Oda, pero parece que ese poder le he visto en otro anime, pero no lo recuerdo. Si ya saben cuál es, dejen abajo en los comentarios. Y eso explicaría lo que pasó en Elba. Cuando Imu llegó, árboles, casas y estructuras comenzaron a moverse, empezaron a cantar. No sería como telequinesis o un poder que puede controlar los objetos. Sería Imu despertando la fuerza dormida dentro de cada objeto y sometiéndola a su voluntad. Con el Omen podría animar materia inerte para atacar o defenderse. También podría convertir el entorno en armas vivientes. Lo que ya vimos en el capítulo, aumentar su cuerpo y volverse gigante, usando justamente esta energía de todas las cosas. Podría corromper criaturas o personas, forzando el poder interno que llevan dentro, o sea, el Domi Reverse. Podría formar ejércitos de forma instantánea, usando cualquier cosa del escenario. Mientras otros usan su fuerza, Imu pelea con la fuerza de todo lo que lo rodea. Si Omen realmente es eso, entonces Imu no controla solo un poder, controla el poder escondido dentro del mundo entero. Y claro que tiene sentido, porque Imu tenía que venir con un poder adicional, porque las frutas y el haki ya se estaba quedando atrás, y el enemigo principal tenía que demostrar algo muchísimo más grande, y el Omen queda perfecto. Vamos a analizar el siguiente panel del manga: la espada negra de Imu y el parentesco con Dracul Mihawk. En el capítulo 1181, vemos a Imu atravesando a Loki con su espada negra en una pose que nos recuerda muchísimo al ataque de Mihawk en Marineford. Y eso para muchos puede parecer coincidencia,
Pero en One Piece las coincidencias visuales casi nunca lo son. Y aquí nace una teoría muy fuerte. Mihawk podría ser descendiente directo de la familia Nerona. Esa forma de atacar, la postura, la elegancia al blandir una espada y esa sensación de dominio absoluto recuerdan demasiado a Mihawk. No es un espadazo salvaje, es una ejecución limpia y precisa. Obviamente están los ojos. Los ojos de Mihawk siempre fueron rarísimos dentro de la misma serie. Esos ojos afilados, circulares, intimidantes, y ahora Imu presenta una mirada extremadamente parecida. Oda pudo guardar este diseño para presentarlo más adelante. No es la primera vez que haría eso. Y es hora que nos regalen un poco más de historia del espadachín más legendario del mundo de One Piece, ¿no creen? Ambas espadas tienen una presencia imponente. Mihawk posee la Yoro, una de las armas supremas, e Imu aparece con una espada negra que transmite el mismo nivel de autoridad y amenaza. ¿Qué tal si lleva en la sangre el linaje de los Nerona? Tal vez no como un hijo directo de Imu, pero sí como un descendiente. Ya puede ser un nieto, un bisnieto o una rama perdida de esa familia. Eso explicaría por qué Mihawk siempre se sintió diferente al resto. Nunca buscó una tripulación, no busca fama, actúa como cualquier pirata común. Siempre tuvo un porte de nobleza, como alguien nacido por encima del mundo. Y ahora escuchen esto. Si esto se confirma, Zoro no estaría intentando superar solo al mejor espadachín, estaría intentando vencer al heredero de la sangre más peligrosa del mundo de One Piece. Ya sabemos que en el mundo de One Piece el linaje es súper importante y Mihawk sería perfecto para la familia Nerona. Vamos a analizar el siguiente panel del manga porque Imu parece conocer a la humanidad mucho más de lo que aparenta. El manga nos deja una parte muy interesante. Cuando Imu menciona que la humanidad tiene sed de poder, no suena a una opinión cualquiera. Suena a alguien que ya vio lo peor de las personas y sacó una conclusión. Pero ¿qué tuvo que pasar para que Imu piense así de toda la humanidad? Aquí hay muchas posibilidades, pero todos apuntan al pasado. Lo primero es que Imu vivió en la era de los dioses. Si Mu era ese dios antiguo de la tierra, entonces Imu, o quien heredó su poder, pudo presenciar cómo los humanos empezaron a desear ese poder divino. No conformarse con su lugar, sino querer dominarlo todo. Eso pudo haber desatado una guerra, humanos intentando alcanzar a los dioses, traiciones y una ambición totalmente descontrolada, y al final pura destrucción. Yo voy a morir en mi ley y diré que el mundo de One Piece tuvo una era de los dioses. Loki, Nika, el dios de la tierra, todos esos seres pisaron tierra. La segunda teoría puede ser la traición en la época de Joy Boy. En el siglo vacío, Joy Boy parecía representar una promesa, una alianza, un equilibrio en el mundo, pero algo se rompió. Y si no fue solo una guerra, sino una traición nacida de la ambición humana. Imu pudo haber visto cómo la humanidad eligió el poder por encima de la libertad, cómo traicionaron a Joy Boy para quedarse con el control del mundo, y eso marcaría completamente su visión. Los humanos no cambian. Esta teoría a mí me encanta. Imu concedió ese poder a la humanidad y vio el resultado. Si seguimos la idea de que el poder de Mu es dominar el poder que duerme en todas las cosas, entonces tal vez en algún momento ese poder fue accesible para todos, pero la humanidad al obtenerlo lo usó para dominar, destruir y someter a diferentes razas. Imu no solo habría visto la ambición humana, habría sido el responsable de liberarla, porque cuando Imu habla de la humanidad, no lo hace como un dios distante, habla como alguien que ya intentó confiar y vio como todo se vino abajo. Por eso su visión es tan fría, por eso cree en la dominación. No es solo que piensa que la humanidad es mala, es que ya vio exactamente hasta dónde pueden llegar. Lo más interesante de todo es la perspectiva de Imu, porque para él tiene la razón. Vamos a analizar el siguiente panel del manga de One Piece, donde Imu básicamente nos dice cómo realiza el Domi Reverse. Por lo que dice Imu, no parece hablar solo de fuerza física. Da la sensación de que la dominación es una habilidad que convierte deseos en poder, pero con un precio. Si alguien ansía poder, ya sea por envidia o por ambición, Imu puede aprovechar eso y ofrecerle un pacto demoníaco, obviamente a cambio de someterlo a su voluntad. Esa persona recibe fuerza y una falsa inmortalidad, que ya vimos que de inmortalidad no tiene nada. O sea, mientras más débil seas mentalmente, más fácil caes. Te planteo una pregunta interesante: ¿aceptarías el pacto de Imu por poder? Eso explicaría por qué Imu habla como si conociera perfectamente la naturaleza
naturaleza humana. Su poder no sería solo lanzar rayitos sin más, sería detectar la oscuridad dentro de las personas y usarla para controlarlas. También conecta con lo que vimos en Elbaf. Si puede despertar el poder que duerme en todas las cosas, también podría despertar lo que duerme en la gente. Entonces, el Domi Reverse podría detectar el deseo, la envidia o la ambición de la persona. De forma inmediata ofrece poder. La víctima acepta e Imu se lo otorga, pero pierde libertad. Por eso se llama dominación, porque no te vence a golpes, hace que te entregues tú solo. Y quizás eso es lo que Oda quiere mostrar con Imu, que el peor enemigo no siempre es el más fuerte, sino el que entiende tus debilidades y las convierte en cadenas. Por eso todo el mundo de One Piece se basa en la libertad, representada por piratas, y obviamente Imu vendría a ser las cadenas de la dominación. Lo peor de este análisis, de este panel, es que deja mal parado a Xebec. Vamos a analizar el siguiente panel del manga de One Piece. ¿Imu se cree un demonio o se cree un dios? El diálogo nos deja una idea bastante clara sobre Imu. No separa el bien y el mal por los métodos, sino por el resultado. Cuando responde a Loki y plantea cuál sería la diferencia entre un dios y un demonio, inmediatamente relaciona esa respuesta con la dominación y con la felicidad del mundo. Eso significa que para él, controlar a los demás no es algo perverso si termina produciendo un orden. Su lógica parece ser esta: la humanidad, cuando actúa libremente, cae en ambición, cae en guerra, ya saben, caos. Entonces alguien superior debe imponerse, quitar esa libertad y dirigirlo todo. Bajo esa mirada, la dominación no sería tiranía, sino una herramienta de gobierno absoluto. Vaya, esto a los dictadores les va a gustar muchísimo. Sigamos. También revela que Imu probablemente se considera por encima de los humanos. No habla como un rey común, sino como alguien que cree entender una verdad que los demás no comprenden. Para Loki, ese poder se siente diabólico porque exige una sumisión. Para Imu, eso mismo lo vuelve divino, porque según él, trae estabilidad. Sería interesante Nika, el dios de la liberación, y Mu, el demonio del dominio. Lo interesante es que Oda podría estar mostrando una crítica clásica. Muchos regímenes autoritarios justifican el control diciendo que lo hacen por el bien colectivo, es decir, quitan libertad prometiendo seguridad y felicidad. En resumen, este panel sugiere que Imu no busca dominar solo por ego, cree sinceramente que la felicidad solo puede existir cuando todos obedecen, y esa convicción lo vuelve más peligroso que un villano que solo quiere destruir. Quizás por eso también chocó con Joy Boy. Mientras Imu parece creer que la paz solo nace del control absoluto, Joy Boy probablemente representaba la idea contraria, que la verdadera libertad consiste en que cada persona elige su propio camino, incluso con errores y riesgos. En el fondo, más que una guerra de fuerzas, habría sido un choque entre dos formas opuestas de entender cómo debe vivir el mundo. Esta crítica social que realiza Oda se pasó de... Me guardo mis palabras. Vamos a analizar el siguiente panel de manga de One Piece. ¿Imu y Joy Boy eran más que amigos? No en ese sentido. Este panel puede ser de lo más importante. Imu no recuerda una guerra primero, recuerda a Joy Boy. Y la imagen no muestra un odio directo, sino a Joy Boy sonriendo, mientras Imu parece dirigirse a él como si existiera una relación previa entre ambos. Esto abre la posibilidad de que no fueran simples enemigos, sino personas que se conocieron profundamente. Si Oda quisiera mostrar solo rivalidad, habría dibujado violencia o resentimiento, pero mostrar una sonrisa suele usarse para representar cercanía o un tiempo mejor. Por eso encaja la teoría de que alguna vez fueron aliados o incluso compartieron un mismo sueño para el mundo. La ruptura entonces no habría nacido del odio, sino de ideales opuestos. Joy Boy probablemente defendía la libertad y confianza de las personas. Imu, en cambio, habría llegado a pensar que la humanidad necesitaba control y límites estrictos. Realmente Oda ya nos tiene que mostrar la relación de Imu con Joy Boy, porque realmente la historia pasada es mucho más interesante que la actual. Eso vuelve al conflicto muchísimo más interesante. No sería el típico bien contra el mal, sino dos amigos cercanos tomando caminos incompatibles. Cuando uno quiso liberar al mundo, el otro quiso corregirlo mediante el dominio. La guerra se volvió inevitable, y quizás por eso Imu aún lo recuerda, no porque Joy Boy fuera su mayor enemigo, sino porque pudo haber sido la persona que más marcó su vida. También podría ser lo que Oda quiso transmitir con ese recuerdo.
acuerdo que entre Imu y Joy Boy hubo algo más complejo que una simple enemistad. Tal vez quiso mostrar una relación rota por el tiempo, por decisiones opuestas o por una tradición que cambió el destino del mundo. Eso haría que el conflicto final no solo sea una pelea por poder, sino el cierre de una historia personal que empezó hace siglos. Por ahí leí una teoría donde dice que el One Piece sería Lily. Ya saben, dos amigos, un amor, y se estaban peleando. Si eso es verdad, Oda se pasó de pendejo. Ok, vamos a analizar el siguiente panel del manga de One Piece. ¿Por qué Imu odia a Joy Boy? Este momento cambia bastante la lectura del personaje, porque Imu no reacciona como alguien que habla con una figura histórica, reacciona como alguien que discute con una persona que conoció de verdad. Cuando grita, "No es así, Joy Boy", la escena transmite una respuesta emocional inmediata, casi como si estuviera retomando una conversación que nunca terminó. Eso sugiere que entre ambos hubo convivencia, o al menos una relación directa. No parece el enojo de alguien contra una leyenda, sino el resentimiento de alguien marcado por palabras que escuchó en persona. Joy Boy no sería solo un enemigo del pasado, sino alguien cuya opinión todavía pesa dentro de Imu siglos después. También da la impresión de lo que estalla ahí no es simple rabia, sino frustración acumulada. Imu ha construido toda una visión del mundo basado en el control, dominación y orden, pero al recordar a Joy Boy responde con furia, como si en el fondo siguiera intentando demostrarle que él tenía razón. Y si la historia no está tan mal contada y Joy Boy traicionó a Imu, eso abre una posibilidad interesante. Tal vez Joy Boy defendía exactamente lo contrario, que la paz nace de la libertad y la voluntad de las personas. Imu en cambio terminó creyendo que sin control todo se derrumba. Entonces su guerra no habría empezado por odio, sino por un choque total de ideas. Y si Imu todavía le grita en el presente, significa que nunca superó esa derrota emocional. Puede haber ganado el mundo, pero no logró silenciar la voz de Joy Boy dentro de su memoria. Y si todo esto termina siendo real, sería una de esas fumadas clásicas de Oda, convertir la batalla final del manga no solo en una guerra gigantesca, sino en la continuación de una discusión pendiente de hace 800 años, entre dos personas que alguna vez se conocieron y terminaron rompiendo el mundo por pensar distinto. La mayor troleada de Oda sería que al final Imu y el gobierno mundial sean los buenos. Ok, vamos a analizar el siguiente panel de manga de One Piece. Imu reconoce la forma dragón de Loki. Ok, este panel es importante porque Imu no reacciona diciendo Loki ni su fruta, sino reconociendo directamente la figura de Mihawk, o como se pronuncie. Eso implica que no está sorprendido por una transformación cualquiera, sino por algo que ya conoce de antes. Si Imu identifica ese nombre al instante, la teoría más fuerte es que Mihawk, o como se pronuncie, no sería una criatura nueva del presente, sino una entidad antigua o perteneciendo a una era perdida. Algo lo bastante importante como para seguir grabado en la memoria de alguien como Imu. Eso conecta con la idea de las frutas como herencia de seres del pasado. Tal vez algunas frutas míticas no solo representan animales, sino poderes ligados a antiguos dioses o monstruos reales que existieron en otra época. En ese caso, Loki no estaría usando una simple Swan, sino heredando el poder de Mihawk, o como mierda se pronuncie. A mí me encanta pensar que Imu es el portador de Mu, y que Mu era el dios de la tierra, que convivía con Nika y todos estos dragones. También explica la sorpresa de Imu. No parece miedo, sino impactado al ver regresar una figura del pasado en pleno presente, como si algo que quería enterrado hubiera vuelto frente a sus ojos. Y ahí está la otra posibilidad, que en la era de los dioses existían varias fuerzas enfrentadas, Nika, Mu, Mihawk y otros nombres antiguos, no como símbolos, sino como poderes reales que definieron el mundo antes del siglo vacío. Si fuese así, Imu podría reconocer a Mihawk porque convivió con él en esa era, o porque luchó junto a él. Incluso cabe la posibilidad de que Mihawk fuera aliado de Imu contra Nika. Si Oda va por ese camino, Loki no sería solo un príncipe de Elba, sería el portador actual de una pieza clave de una guerra mucho más antigua que la historia conocida. La tercera es la vencida. Nika cayó, Joy Boy cayó, Luffy no caerá. Vamos a analizar el cierre del capítulo 1181 del manga de One Piece. El cierre del capítulo llama bastante la atención, porque después de recibir de lleno el ataque eléctrico de Loki, Imu aparece completamente tranquilo, no se le ve alterado ni preocupado. Eso ya deja una idea clara, el golpe no lo afectó como cualquiera esperaría, o al menos no lo suficiente como para perder la calma. Pero lo más importante del panel no es eso, sino la frase que suelta después: has vuelto. Esa línea se siente como la reacción
impresión de alguien que acaba de reconocer a una presencia antigua, no simplemente a Loki usando una técnica nueva. Da la impresión de que Imu no está mirando al príncipe de Elba como tal, sino a lo que representa su transformación, Mihawk. Eso cambia bastante la escena, porque si Imu reconoce ese nombre y además habla de su regreso, entonces parece que ya conocía a ese ser desde antes. No suena a un mito contado, sino a su memoria directa, como si Mihawk hubiera existido realmente en una época pasada y ahora estuviera manifestándose a través de Loki. ¿Será posible que al final Imu sí logre el Domin Reverse con Loki? También la calma de Imu refuerza esa sensación. En vez de centrarte en el ataque, parece más interesado en lo que acaba de presenciar, como si el golpe fuera secundario y lo verdaderamente importante fuera confirmar que esa antigua fuerza volvió al mundo. Si eso es así, Oda podría estar insinuando algo mucho más grande, que ciertas frutas míticas no solo son poderes, sino que traen de regreso voluntades o entidades de una era olvidada. Loki no sería solo Loki peleando, sino el portador actual de Mihawk. Por eso la escena pesa tanto. No parece un simple intercambio de golpes, parece el momento en que Imu entiende que una pieza del pasado acaba de regresar y parece que era su aliado. Yo tengo la sensación que Imu ve a Loki como un aliado, no como un enemigo, y al final nuevamente Mihawk y Mu se enfrentarán a Nika. Si has llegado hasta acá significa que te gustó el video, no seas mentiroso, así que deja tu like, suscríbete y comparte este video para que llegue a más personas. Si te ha gustado el análisis, deja tu opinión abajo en los comentarios, que quizás me he olvidado de un panel importante. Pero recuerda, en el mundo del anime lo inimaginable se vuelve real y lo extraordinario se transforma en leyenda. Cuídense, hasta luego.